¿Cómo les va? Buenas noches. 5 minutos han pasado de las 21. Estamos en una nueva edición de Ciudadanos en vivo, con mucho frío en la ciudad de La Plata y en un día intenso y muy rico en noticias. Un día histórico en muchos sentidos y con noticias económicas que son, bueno, preocupantes. ¿Cómo le va, señor Sansone? Buenas noches. ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? ¿Cómo le va, amigo? Walter, querido, Todo ¿cómo bien, va? muy bien, impecable. Bueno, coinciden que es un día histórico para la Sí, Argentina, ni hablar. por mucho de lo que se ha vivido, Creo que ¿no? de punta a punta, pero lo de la mañana creo que fue, Sí. con la ley fue un paso, me Exactamente. parece, muy importante Sí. y muy valiente, a mi entender, ¿no? Muy valiente y con las mujeres como actor político Totalmente. fundamental de este tiempo, ¿no? Sí, señor. Y después el tema económico, Pico. Falta que pase por el Senado. Exactamente. Pero además digo, sí, es un tema que tiene muchas aristas, digo, ¿no? Por un lado, la necesidad de blanquear alguna situación y por otro, me parece no perder de vista que se está legalizando de alguna forma la muerte. Cuando vos interrumpís la vida, pero interrumpir la vida, ¿qué es? Vos podés interrumpir la vida dándole un palazo a uno, pegándole un tiro o interrumpiéndole la vida cuando no tiene ahí posibilidad de defenderse, ahí cuando está planteaste dentro del útero de la primer madre. elemento, Sí, bueno. tenemos dos invitadas que saben muchísimo Yo del tema. de todos modos coincido Sobre en todo que una algo médica había que legista. hacer, algo hay Sí. que hacer con el tema de la clandestinidad y con esta injusticia que conlleva y todo. Sí, pero no perdamos de vista que no estamos legislando sobre algo grato, ¿no? Pero nadie dice que lo No, sea. por ¿eh? eso. Yo no creo que ninguna ley le quite a la mujer que decide abortar la carga tremenda que significa eso. Pero nunca se planteó en esos Ninguna términos, ley ¿eh? le va Pero Pico, no está le va a planteado limpiar en la esos conciencia. términos. No, bueno, En el sí. mundo se legisló bueno. no con ese sentido. Bueno. Se trata de sacar de la clandestinidad una actividad Bueno. que lleva a la muerte de muchas mujeres. Bueno, Bueno, lo vamos a métanle discutir. nomás. Vamos a discutirlo Lo vamos con a los discutir. especialistas. ¿Por qué no hablamos con quienes saben mucho? Por supuesto. Está Valeria Mendolara, exdiputada provincial, el pañuelo verde, bueno, indica claramente la postura. Así es, buenas noches. Buenas noches y gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Bueno, y alguien que sabe muchísimo también, Chinda Brandolino, que es médica legista. Así es. Que bueno, naturalmente, además de estar en la agrupación Provida, tiene una postura claramente distinta. La palabra es de ustedes. Empezamos por Valeria. ¿Qué te dejó la jornada y lo que se votó en diputados? Bueno, coincido con mucho de lo que se dijo acá hoy. Sin duda fue un día histórico, al menos para una gran mayoría de la población. Un día de mucha alegría y de muchas emociones. Y de lo que trata esta ley, y me parece que es muy importante aclararlo, es si seguimos sosteniendo el aborto clandestino o si le damos legalidad a una situación que no podemos desconocer ni como sociedad ni el Estado. El Estado no puede mirar por otro lado. Durante muchísimo tiempo, en realidad desde que la humanidad existe, me parece que mira para otro lado porque los abortos existieron, existen y van a seguir existiendo porque es la mujer en soledad y frente a miles de situaciones en las que nosotros no podemos juzgar, decide justamente realizarse un aborto. En ese sentido, el Estado, insisto, que no puede mirar para otro lado, tiene que tomar este problema, es un problema de la realidad, y tiene que acompañar a las mujeres, porque si no, ¿qué sucede hoy? Estamos condenando a las mujeres que decidan entre la cárcel, porque en definitiva la clandestinidad de los abortos y la penalización, que es lo que rige hoy, es la cárcel o la muerte. Me parece que nosotros tenemos que tener una mirada diferente, que justamente lo que implica... ¿Cuál es la pena? Perdón, ¿cuál es la pena? Es pena de cárcel. ¿Pero cuál es? ¿Cuántos años? 3, lo 4 tengo años, claro, no importa, lo los tengo años claro. que sean. Así ¿A sean vos 2 te días, no parece? importa. No, bueno, sí, bueno. ¿Vos Por ahí, mandarías a no, una mujer que se realizó un aborto, Exacto. Presa, una locura. Sí, sea queda cual sea la marcada. situación, No, presa? una locura. Cuando detrás de esa mujer, además, en más del 90% de los casos, hay un hombre, o que se borró, o que la hizo abortar, como algún hipócrita que levantó la mano hoy en contra del aborto legal, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Digo, me parece que tenemos que trabajar con sinceridad, insisto, quitar las vendas y decir, hay una realidad, no en nuestro país, sino en el mundo, en la mayoría de los países y en los países desarrollados que siempre miramos, legislaron sobre esta realidad, los índices de muerte materna han disminuido, de muerte en la mujer han disminuido, pero además también han disminuido los abortos. Y me parece que ese es el punto central de este proyecto, más allá que yo creo también
en la libertad absoluta de la mujer de decidir sobre su propia vida. Y un embrión no está por delante de la vida y el desarrollo pleno de una mujer. Me parece que ese es muy punto, importante. bueno, ahí vamos. Ese punto me parece interesante que la doctora Brandolino lo pueda desarrollar. ¿Cómo no? Un embrión, la por vida, supuesto, la concepción. por supuesto estoy en absoluto desacuerdo. He dedicado mi vida a defender la vida, solucionar los problemas humanos más terribles, aliviar la enfermedad, aliviar el sufrimiento, acompañar muchas veces hasta el lecho de muerte. Soy la 7ª generación de médicos en mi familia, he jurado defender la vida inocente y jamás suministrar una sustancia que produzca aborto. Este juramento que yo hice se remonta a 500 años antes de Cristo. El primer médico griego, después de Almenón de Crotona, Hipócrates, el más famoso para nosotros, el que mayor enseñanza nos ha dejado, ya los griegos consideraban que el aborto era un homicidio y juraban, como su padre Hipócrates, jamás cometer un homicidio contra el niño no nacido. Es decir, esto creció con la civilización occidental, así lo juré yo y así además hice organizaciones muy importantes. En una que hemos hecho en La Plata, hemos acompañado y sacado de la situación de aborto por embarazo inesperado a 1.500 mujeres con sus pequeños emprendimientos solucionadas hoy, felices con sus hijos y por supuesto siempre mujeres pobres, ¿no es cierto? La mujer pobre nunca quiere abortar. Con respecto a las cifras de muerte, vamos a sincerarnos también, porque hay que hablar con propiedad. La Argentina ha tenido 270 muertes maternas en el 2016, con 43 muertes por aborto. De las 43 muertes por aborto, la gran mayoría por abortos patológicos, como por ejemplo el embarazo ectópico, el embarazo molar. La rotura de embarazo ectópico siempre es una emergencia mortal, hipertensiones desenfrenadas y solamente 15 de embarazos sin saber la solución. Entonces, sin saber el origen, se llama abortos indefinidos, ¿no es cierto? Sin saber la causa. O sea que estamos hablando de que la muerte por aborto es de 43. Tenemos 560 personas que han muerto de hambre, 11.000 personas que han muerto por accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares de enfermedades totalmente previsibles, y dentro del índice de muertes maternas, las 270 muertes maternas, 170 mujeres por partos mal atendidos. No veo pañuelos por las mujeres que mueren que debieron ser salvadas, no veo eso. Entonces, puedo decir exactamente la cantidad de muertes por aborto de los últimos años. El año que más muertes por aborto hubo en el país fue de 89, hace 4 o 5 años. Entonces, con respecto a la disminución de abortos, puedo desmentirlo totalmente. Estados Unidos legalizó el aborto en 1973 en ese famoso fallo, Wade versus Roe. En ese año tuvo menos de 1.000 abortos en el año. El anteaño pasado tuvo 650.000 abortos y el año pasado 1 millón de abortos. ¿Qué quiere decir que aumentaron? Enormemente, enormemente. La ley es docente. ¿A partir de la legislación, a partir sí, de una ley? Quiero aclarar esto. La ley es docente. La ley es docente. La ley enseña. Termino la idea. Sí, perdón. Quiero hablar de España. España, cuando legaliza con las mismas razones que Argentina, en 1985 legaliza el aborto, 483 abortos ese año, en el año 2010 140.000 y el año pasado 183.000. Estamos hablando de cifras reales de los Ministerios de Salud Pública. Después las cifras que no tienen fuente, es una vergüenza que nosotros manejemos. ¿Cómo puede ser que los ministros de todo el anterior, el actual, están en favor de la... Por favor, que el ministro me desmienta. No, le digo, ¿cómo puede ser que ellos estén en favor? Lo he dicho en televisión. Bueno, le puedo decir cómo es. Porque están a favor de la vida también, están a favor de la vida. Quiero contestarle. Una sola mujer que muera es responsabilidad del Estado. Una sola mujer que muera. Un solo ciudadano que muera, es responsabilidad. Exactamente. No hay que matar comensales, hay que agrandar la mesa. En este país los recursos... No nos vamos a poner de acuerdo en algunas pregunta le quería hacer yo desde su experiencia como médica, porque usted trabaja. Correcto. Esta figura, que, o sea, por eso quería preguntarle si es algo icónico o realmente ocurre. Esto de la chica que va desangrada con la aguja de tejer. ¿Cómo no existe? Pero por favor, ha habido... Perdón. Existe y ha habido muchos testimonios. Yo se lo pregunto a ustedes, su experiencia todos los días en el hospital. Yo lamento... No sé cuál es su oficio, cuál es su profesión. Yo soy docente, bueno, hago política. yo no puedo decirle de docencia, yo le puedo decir de medicina. Tengo 40 años de médica y la jefa del servicio de obstetricia del Hospital Eva Perón, que es la segunda más grande maternidad de la provincia de Buenos Aires, Weisberg,
acaba de decir lo que le voy a decir en este momento. Todos los abortos que se realizan en el país son abortos médicos. Lo de la aguja de tejer, en 40 años no lo vio la jefa de obstetricia, ni la jefa de obstetricia de acá, del hospital más grande de La Plata, ni yo. Eso es una fantasía. ¿En La Plata? No, que yo la llevo el país de la provincia de Buenos Aires. Probablemente cada vez menos sean esos casos. Son muy asiduos, estoy hablando del hospital Eva Perón, no le estoy hablando de La Plata. No, pero le estoy diciendo que, por ejemplo, en el conurbano, estos casos son cotidianos. Yo tengo una escuela, doctor, perdóneme, no importa que sea doctora, no me corra con que es doctora, porque no tiene nada que ver. Creí que era médico, por eso le contesté. No, le estoy preguntando. Yo le dije, doctora, no hace falta, no me diga médico, no soy médico. Trato de tener vivencias. Yo tengo una escuela en donde la mitad de las nenas de tercero, cuarto, quinto y sexto año están hoy embarazadas. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia no permite el anticonceptivo, no permiten, ¿me permite? Yo la escuché, ¿no? No le permiten el anticonceptivo, no hay salitas donde haya anticonceptivo, no hay educación sexual en las escuelas, o sea, están al libre albedrío. Y la gran mayoría de esas chicas, inclusive con problemas que la violación es producto de un padrastro, que por el temor, ¿sí? Por el temor no saben qué hacer en el momento que quedan embarazadas. Y eso no lo hace nadie, escucho yo, nadie que haya hecho algo para que todas esas chicas no tengan familia o no hayan tenido que ir a abortar. Y se murieron chicas en Berazategui por ese tema. Bueno, entonces vamos a mezclar. Yo con todo gusto, yo quiero terminar la idea. Bien. Yo le contesté que lo de la aguja de tejer es una fantasía, que son todos abortos 2 casos médicos. conozco yo, No sé lo que conocerá. Yo le hablo de las cifras oficiales y de los hospitales y las estadísticas. Son poco creíbles las cifras oficiales, y más cuando vienen de los gobiernos, le digo la verdad. Perdóneme, esto no es oficial. Esas cifras oficiales no coinciden porque el ministro acaba de decir que no es así. Deme la fuente. El ministro que nos gobierna. Deme la fuente de donde figura Ministro de Salud, me lo estoy diciendo, de la Nación. La muerte por agujas de tejer, por aborto, puede decir dónde por supuesto, está, en Berazategui y en el Evita Pueblo. ¿Sí? ¿En dónde está? Yo creo que tampoco tenemos que llevar la discusión a ese extremo. Pero ¿cuántos casos? Las estadísticas de Levita Pueblo no está, perdóname que le diga. Aquí no se trata, me parece, de llevar la discusión a ese extremo. Se trata de que se estiman 450.000 abortos al año. Insisto que el aborto existe. Insisto en que hay muertes, muchas, poco, más o menos, hay muertes de mujeres jóvenes, y usted misma lo dijo también, de mujeres pobres, porque sabemos que la gran mayoría de esos 450.000 muertes por abortos de de gente hambre que lucra además y se llena de dinero con la vida de esas pobres mujeres. Perdón. Y lo que decimos, una cosa son las creencias, otra cosa es legislar. Estamos hablando de la medicina. Y de las creencias estamos hablando también cuando ponemos énfasis dónde empieza la vida, cuando eso probablemente que no sea su problema. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de medicina. Medicina seria y fuentes serias. Dice que hay aproximadamente 450.000 abortos al año, estimativamente. Pero eso es un disparate. No es un disparate. Es un disparate. Estamos hablando que Estados Unidos... Y así sean 100 es difícil de probar, esa es la realidad. Es muy difícil las cifras. Es muy difícil, 450.000 abortos por año, un aborto por minuto. Pero ¿de dónde sacamos instalaciones? ¿de dónde sacamos? Es un disparate. Con 40 millones de habitantes, tenemos 6... Estos 2 meses de discusión que ha habido en la Cámara de Diputados pareciera que... ¿me puede decir la fuente fidedigna dónde sacó 450.000? Todas las fuentes, por ejemplo, Amnistía Internacional, por ejemplo, los organismos internacionales de derechos humanos, que todos, por alguna razón, están apoyando la ley del aborto en este país y en el mundo. ¿Le puedo explicar? No es la locura de un número de mujeres. Y además me parece que los tiempos van cambiando, que a las sociedades hay que oírlas, y que me parece que lo que pasó estos días no es solamente el puntapié de avanzar con la ley del aborto. Acá hay un fenómeno mucho mayor, y que son las chicas, que son las pibas, que son las adolescentes, las que nos están diciendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus derechos, y ni la dirigencia política, ni la iglesia, ni los partidos políticos tradicionales que están mirando por otro lado pueden seguir en esa posición. Me parece que es necesario avanzar como avanzan las sociedades. Y no podemos ir al siglo pasado a discutir cosas que no son. Valeria, Pico quería hacer una pregunta. Una pregunta quería hacer yo, y insisto con usted, doctora, porque está en la línea de fuego. Si me van a dejar terminar las ideas, porque si me van a interrumpir... No, pero no quiero que se entienda mal, Valeria, porque a mí siempre me interesa la gente que está en la línea de fuego, digamos, de la medicina, si se quiere.
¿Se podrá acomodar el sistema sanitario argentino? Déjeme terminar, a la legalización del aborto, porque la duda creo que lo hemos charlado acá. En un sistema de salud que a una persona que no tiene recursos le da un turno para dentro de 6 meses para que lo vea un gastroenterólogo. Yo digo, no quiero ser vulgar, pero los pibes bueno, cuando la ley la llamen a la es madre muy y le digan, concreta venga a hacerse en los el aborto, plazos que el tiene pibe para le da llevarlo ir a la adelante. facultad. Primero muy clarita la ley. Quiero aclararle el número de abortos. Estados Unidos, 650.000 abortos con 323 millones de habitantes. Sí. Hablar de 40 millones de habitantes, 450.000 abortos por año es un disparate. Es un disparate demográfico. Pero no nos detengamos en la cifra, doctora. No. Yo no puedo hablar de las cifras. Yo respondo, para eso me llamó. Pero yo parece que no pasa por todo eso. Sí, Esperá, porque la emergencia sanitaria es atender, como usted dijo, en las maternidades estamos a 50 camas por hospital grande de maternidad, a cama llena y tienen el pasillo. ¿Usted me pregunta? Por supuesto, que tiene que sacar a las mamás para que no tengan familia y en esas camillas terminar los abortos empezados con misoprostol. ¿Esa es su pregunta? Claro, ¿Esa es la instalación sanitaria? El sistema de salud va a poder contenerlo. El sistema de salud se tendrá que adaptar Claro, como primero quiero responder eso. para atender a las mujeres. Exactamente. Y la ley es muy clara en el tiempo. Exactamente. Para abortar, por supuesto. Hablamos además de un 25% de infección en operaciones de cadera, índice más o menos en nuestro hospital. Imagínense si tenemos un 25% de infecciones en abortos terminados en los hospitales. Va a ser una y se cosa, le daría prioridad a eso, calculo yo, no la infección de la cadera. Entonces, ¿hay infecciones después de un tratamiento farmacológico para abortar? No me entendió lo que dije. Yo no entiendo nada entonces. ¿Qué le pasa? Claro, le dije que si cada 100 operaciones de cadera intrahospitalariamente usted tiene 25 infecciones, se imagina en 100 terminaciones de aborto tener 25 mujeres que se infectan. La infección del aborto en curso es muy grave, mucho más grave que la infección de cadera. ¿Y qué hay que hacer? Entonces las chicas... No hay que atender entiende ninguna que la enfermedad, o ni sea, no para diga que- que van a abortar, ni a Habrá que nadie. hacer hospitales no que creo se que no dediquen entiende lo que exclusivamente dice. a aborto. Lo está Estoy explicando. dando una respuesta a lo que el señor me preguntó desde el punto de vista sanitario. Sí. Primera cuestión, no hay instalaciones, las instalaciones son muy precarias, las instalaciones hospitalarias, por más que hagamos, no dan abasto ni siquiera para las maternidades de los partos, que es lo que le contesté. Claro. Estamos con 50 camas, las maternidades más grandes a cama llena y las madres tienen que tener familia. Eso es un aspecto. El segundo aspecto es, el aborto siempre existió, el homicidio siempre existió. No, El bueno, pero yo homicidio, no voy a no, permitir perdón, que usted usted- trate a una mujer que Por aborta Dios. y asesina. De Por ninguna Dios, manera, por porque Dios. para Homicidio. asesinar primero tiene que haber Perdón. una persona Entonces, y un embrión no lo primero, es. Entonces, no diga partimos barbaridades, de Una persona que hace falsedades opiniones. extremas. Matar a una persona, Matar, No, aquí a nadie está cualquier matando persona, a nadie. No es cualquier- persona. Usted me está Bueno, diciendo que un persona, embrión es ¿dónde está la persona. Señora, usted desconoce la ley. ¿Dónde está la Eso no está, Perdón, no, Dejá que no, hagamos- no podemos Vamos a discutir escuchar. en estos De a uno, de a uno. términos. Entonces- Creo que hay que discutir solamente lo que nos ponemos de acuerdo. No, nos no, vamos a poner de no, acuerdo con un yo embrión me es voy a poner- persona porque bueno, no lo pero es. ¿dónde usted está sabe- escrito Es que lo no único sea que una nos podemos persona? poner de acuerdo que el aborto Perdón, existe yo le voy a y que decir, causa la de muerte de las Constitución mujeres. Nacional, Sobre eso perdón, tenemos que la trabajar. Constitución Nacional, ustedes saben que es arriba de la pirámide jurídica, la ley está sometida a la Carta Magna, por eso es Magna Constitución. La Constitución Nacional se reformó en el año 94. En el año 94 se incorporaron los tratados internacionales, La ¿verdad? Constitución no impide Entonces, No impide esos el el aborto. derecho al aborto. No impide el derecho al aborto. No, Si no me dejan Y terminar, bueno, pero no sé diga una para cosa qué que me no llamaron a es. este No programa. impide el derecho No, al digo, aborto. ¿Me Hay permite? distintas- ¿Me permite? Le estoy contestando lo que dijo bien. esta señora. Entonces, la Constitución Nacional, en el Pacto de San José de Costa Rica, dice exactamente que se considera persona en general desde el momento de la concepción y le asegura todos los derechos de todas las personas al ser humano desde el momento de la concepción. La Convención Interamericana de Derechos del Niño con rango constitucional dice que niño para la Argentina es el producto de la concepción hasta los 18 años. Y aseguran estos pactos de nivel constitucional el disfrute de todos los derechos y garantías consagrados en la Constitución. O sea que es la Constitución Nacional la que Los pactos consagra. internacionales, ¿Cómo me dice que no? Los pactos Pero internacionales. entonces si me dice los que no, pactos entonces estamos internacionales hablando garantizan los derechos de las las personas. mujeres, Y bueno, dice la y de las perso- mujeres. de Y la- el derecho al por aborto supuesto, es un la derecho mu- humano y es un Perdón, derecho la mujer de que las es mujeres. intrauterina también está garantizada en la Constitución, acabo de decir, en el Pacto de San José de Costa Rica de los Derechos Humanos desde el momento de la concepción.
y en la Convención de los Derechos del Niño desde el momento de la ¿Por qué concepción. los países más Eso es importantes la del mundo Constitución. tienen la ley entonces aprobada? Yo le puedo ¿Le puedo contestar, preguntar? por supuesto. Casi por el supuesto. 80% de los países. No, de los 248 pero- países, son 54 70. países, está Pero, por ejemplo, equivocado. el Hay caso es países que Irlanda. no son Bueno, muy pero son los ejemplos. países que 54 siempre países. miramos Claro, porque no queremos son muy parecernos, ejemplos, ¿no? no. Nosotros Miramos a miramos esos Europa, países siempre, los miramos a argentinos. América del Digo, Norte. países Está bueno por mirar ejemplo, también, ¿no? De a uno, de uno. Evidentemente queremos parecernos A a veces África. queremos mirar y a veces no queremos mirar. Sí, bueno. Usted, no sé usted. Sí, por eso No le sé pregunto, su si caso, esos a veces países a lo mejor le pasa a usted. desarrollados, Yo esos no es países que quiera desarrollados, ¿están equivocados entonces? Yo creo que sí. Ah, bueno, está muy bien. Yo creo que sí. Estados Unidos tiene un índice de violencia terrible. La Asociación de Psiquiatría Británica, que ha legalizado el aborto en Inglaterra hace mucho tiempo, considera que el mayor índice de violencia de los países de Europa se ha producido por la aceptación del aborto. Dos trabajos importantes Índice de la de violencia, dijo. ¿Por qué? ¿Qué se ¿Qué relaciona relación una cosa tiene? con la Claro, otra? ¿qué relación tiene? Exactamente, es un trabajo hermosísimo. Es el principal psiquiatra de Inglaterra. Ha dicho que Yo el niño que se quisiera salva saber- del aborto, sabiendo que el derecho a matar al niño le asiste a la madre, que lo pudo haber matado a él y que pudo, y de hecho mató a sus hermanos, hace que el niño no entienda ningún código por el cual él no tenga que matar a otra persona. No Es estamos un diciendo trabajo barbaridades. muy... Yo quiero Uy, Dios saber, No sé, yo quiero señorita, saber yo que las entonces. barbaridades son las No, cosas No, que realmente no, son, coincido. realmente son Una barbaridades. barbaridad. Yo Y quiero el saber otro cuál es la trabajo- Resulta raro. solución para las Perdón, el mujeres otro que trabajo, hoy se enfrentan el a la otro situación de es lo aborto, que la cárcel. Hacemos muchas La de cárcel o la nosotros. muerte. Eso no hay cárcel o muerte, eso es un disparate. No, ¿y dónde, no qué- es dónde una terminan las barbaridad. chicas que no pueden abortar? Perdóneme. ¿Que dónde No van? hay. Por favor, ¿me puede decir ¿Cuál es la cuántos casos de solución? mujeres ¿Pero cuál es hay? la ¿Cuál es la solución que usted... solución? A ver, deme la Por solución. supuesto, hay que ¿Cuál dar, es? eso es lo que tiene que hacer el Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer justamente la solución, como yo lo he hecho, en organizaciones particulares, 1.500 mujeres en 12 años, es bastante, y tenemos muchas otras organizaciones, es ayudar a solucionar los problemas por los cuales esa chica quiere terminar con la vida de su... Y no quiere ninguna mujer No pobre, termina con la vida de ninguna nadie. mujer pobre Insisto, no quiere termina con la vida de terminar nadie. su hijo. Y hay Todas las mujeres múltiples hoy... de motivos por los que las Entonces, mujeres deciden aclarando el interrumpir tema el de generaliza, embarazo. la verdad que aclarando el tema de la no vida debería y generalizarlo. de persona, entonces el ser humano es ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte y son etapas distintas del desarrollo que tienen distintos Al nombres. ser humano habría que como cuidarlo cualquier en las Personas distintas que etapas a de la partir vida. del nacimiento Exactamente. y a partir Entonces, del biológicamente, nacimiento puede ser un desde- no, asesinato. perdón. En el vientre materno. O sea, es un mientras canal de parto hasta los mágico. 14 Antes del canal ¿Me de permiten? parto no es persona y después del canal de parto Tenemos, sí. tenemos No que ir es humano y cerrando. después sí. No quiero dejarlas con la palabra cortada. A las dos, breve y apelo al poder de síntesis. Sí. ¿Qué pasa si finalmente en el Senado se aprueba o no desde las distintas perspectivas? ¿Cómo van a seguir trabajando en la lucha que llevan adelante? Yo creo que en el Senado se aprueba porque, insisto, esta ola es imparable y es mucho más allá de este proyecto que en definitiva es la ampliación de los derechos para las mujeres, así que vamos a seguir trabajando para que en el Senado sea una realidad y a partir de allí para que efectivamente se cumpla la ley. Gracias, Valeria. Doctora. Bien, yo por supuesto voy a seguir toda mi vida defendiendo a las personas inocentes, a los más débiles, a los más indefensos, como hice toda mi vida. Pero además quiero hacer una Y aclaración. nos olvidamos de la mujer, Quiero, que siga quiero sufriendo. y que- narrar un documento, puedo decir, internacional. ¿Saben quién fue Henry Kissinger? Sí, Ese un quien lobista. ahora es el que dirige Un lobista es el que importante del dirige la mundo. guerra en este momento de Medio Oriente y que fue secretario de Estado del presidente Nixon, ¿recuerdan? Premio Nobel de la Paz también, pero Exactamente. un lobista importante. Correcto. En 1973 elevó un informe al presidente de los Estados Unidos que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200, y dice así: en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los recursos minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX. Esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los recursos minerales necesarios para la industria. Le pedí brevedad y Perdón. me citó un discurso de Kissinger. No, perfecto. Quieren Y que dice al seamos final, menos. Claro. lógicamente tenemos que exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y al final dice, para que los países anfitriones no sospechen, debemos esconder estas metas demográficas detrás de planes sanitarios. Está en internet, lo hemos subido en todas las universidades. Eso fue clasificado hasta el año 89 y se puso en vigencia inmediatamente. Qué cosa, ¿no?
Qué coincidencia, siempre La atrás de planes decisión sanitarios. de ser lejano de lo que estamos madre es debatiendo. individual y no pasa Está. por Estados No Unidos. tiene nada que ver Qué con lamentable, sí, como ¿cómo el que no tiene acuerdo que de ver? Duhovne, ¿no ¿Quieren es que cierto? De abortemos para- economía. Gracias a las Para dos. que seamos cada Gracias. vez Espero que los Sí. televidentes hayan aprendido un poco. Gracias. Antes de la pausa, si tienen algún problema, tipo problemas de vecinos y demás, Defensoría del Pueblo de la Provincia, ahí en el GRAF tienen los teléfonos. Y además, si tienen un problema de efectivo, no sé ustedes cómo andan con el dólar tan alto. sí. Bueno, 28 y monedas, exacto. ¿no? Uy, Dios. Si tienen un problema de efectivo, Rapicuotas. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Venís, firmás y te vas. Rapicuotas, préstamos para todos. Organización de Seguros Mario Machado, productor asesor de seguros, agente exclusivo Federación Patronal. Llámenos al 452-5958. En Facebook, productor asesores de seguros, Organización Mario Machado. Con Grupo Randazzo, este mundial lo ganás vos. Participá del desafío mundial y cambia un penal por un auto. Ingresá a nuestra web eldesafiomundial.com.ar y patea un penal virtual o acércate a nuestras sucursales y probate con un arco de verdad. Con un gol participás del sorteo por un 0 kilómetro y además elegí qué auto te ganás. No te quedes sin tu oportunidad. Animate al desafío mundial, clavala en el ángulo y estrená un 0 kilómetro. He'll likely be using 4 false identities. 3 will be on him and 1 in reserve at a Dropbox somewhere. That's the way he used to operate. It won't matter if he has 40. It's still one man. Might be not be creating a storm in a teacup. Pablo, hay pronóstico de lluvia, no saques la basura. Ante aviso de lluvias y tormentas, mi rol es evitar que saquen la basura para que no se tapen los desagües. ¿Cuál es tu rol? El lobista está en Flow. Tenés que vender todo el paquete accionario con una quita del 20%. Menos de lo que le pagué yo. ¿Qué pedís a cambio? El 50% de todo lo que estés negociando. Como venga, tira. Alguien le está robando. Y el que no recuerda dónde mierda iba. Quizás. Cuando todos tienen una semana de espera, vos tenés la serie completa. Mírala en todos tus dispositivos con Flow. Rock y rock and roll. La movida musical en La Plata. Figuras consagradas y emergentes. Todo pasa en CB Rock. Viernes a las 23:30. ¿Estamos listos? ¿Está todo como siempre? Vamos. Va a comenzar el partido del evento deportivo más importante. ¿Qué haces acá? Te dije que le íbamos a ver juntos, ¿no? Con Flow y Personal, disfruta más el Mundial. Mira todos los partidos donde quieras y con quien quieras, sin consumir los datos de tu plan. Somos Personal y Cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor.